Supercrack Estrella presenta, el científico que vio la Tierra plana, Auguste Piccard. Auguste Piccard fue un físico, explorador e inventor. En 1931 ascendió 15.780 metros de altitud en un aeróstato dotado de una cabina esférica presurizada. En una revista de ciencia popular Science en agosto de 1931, le preguntaron cómo se veía la Tierra desde arriba. Dijo: parecía un disco plano bordes hacia arriba. En científico mucho antes de que se invente la NASA dijo que la Tierra era plana, como un disco. Esta es una prueba más que nuestro mundo es plano. Aquí dejo un debate, no te pido que creas, solo respeta que lo demás podamos opinar sobre que no todo es lo que parece. Auguste Piccard fue un físico, explorador e inventor. En 1931 ascendió 15.780 metros de altitud en un aeróstato dotado de una cabina esférica presurizada. En una revista de ciencia popular Science en agosto de 1931, le preguntaron cómo se veía la Tierra desde arriba. Dijo: parecía un disco plano bordes hacia arriba. El científico, mucho antes de que se inventara la NASA, dijo que la Tierra era plana, como un disco. Esta es una prueba más que nuestro mundo es plano. ¿Quién sabe? El enésimo comercial que se hizo famoso por mostrar las aguas por encima del firmamento se basa en una prueba real de la Tierra plana, como se informó en la edición de 1931 de la revista popular Science agosto. La noticia de 1931 decía así: un globo amarillo enorme se elevó en el cielo, hace unas semanas desde Augsburg, Alemania. En lugar de una cesta, lleva una bola apretada negro y plata de aluminio. En el interior, el profesor Auguste Piccard, físico, y Charles tenía Kipfer para explotar el aire hasta 50.000 pies. 17 horas más tarde, devuelto de forma segura desde una altura estimada de más de 52.000 pies, cerca de 10 millas, rompiendo todos los récords de altitud para los aviones. Los tanques de oxígeno mantienen vivas ya que hicieron observaciones. La documentación de sus instrumentos están siendo revisados e interpretados. Primero, en subir con seguridad a la capa superior de la atmósfera de la Tierra, se encontraron con la presión de aire a 10 millas tan baja altitud, una décima parte de eso a nivel del mar, uno que expone el hombre perece como un pez de profundidad debido a su presión interna cuando es llevado a la superficie de la Tierra. Piccard y su asistente encontraron los rayos cósmicos, misteriosa radiación del espacio exterior, mucho más potente que la superficie de la Tierra, y se calibran su intensidad. Explotadores cosecharon muestras de aire más altas, aire azul, como Piccard informó que aparezca en los cilindros. El análisis puede demostrar que es excepcionalmente rico en ozono, el gas de un azul intenso, supuestamente responsable de la capa de aviside o techo de radio. Revista popular Science. La historia de su aventura supera a la ficción. Durante el ascenso, la bola de aluminio comenzó a gotear, que desesperadamente se estancó con vaselina y desperdicios de algodón, detener la fuga. En la primera media hora el globo se disparó 9 millas. A través de los ojos de buey, los observadores vieron a la Tierra a través de un cobre fundido de color y luego azulado. Se veía como un disco plano con bordes alto. A nivel 10 millas el cielo apareció un profundo, azul oscuro. Con observaciones completas, observadores tratado de bajar, pero no pudieron. Mientras que sus tanques de oxígeno vacías, flotaron sin rumbo sobre Alemania, Austria e Italia. El aire frío de la noche se contrajo el gas del globo y les hizo caer en un glaciar cerca de Obergurgl, Austria, con una hora libre de oxígeno. Aquí dejo una foto de este científico con más científicos de la época, observar la foto. Auguste Piccard, un físico de altura. Muchos de vosotros habréis reconocido la foto superior, que bien pudiera ser la foto más famosa de la historia de la ciencia. Se hizo durante la conferencia Solvay de 1927, a la que acudieron muchas de las mentes más preclaras del momento. Einstein, Bohr, Born, Lorentz, Marie Curie, todos ellos se pueden reconocer entre los asistentes. Hoy voy a hablar de uno de ellos, concretamente del señor alto de la izquierda, el genial físico suizo Auguste Piccard. Auguste Piccard nació en Basilea en 1884. Estudió en la ETH de Zúrich, y se trasladaría posteriormente a Bélgica, donde aceptó una posición como catedrático de física en la Universidad Libre de Bruselas. A finales de los años 20, el objeto de estudio de Auguste eran eventos de alta energía detectados de forma natural, los rayos cósmicos. Hoy sabemos que los rayos cósmicos son producidos por partículas subatómicas muy energéticas procedentes del espacio, y la cascada de partículas secundarias que producen al interactuar con la atmósfera, pero en aquella época no estaba nada claro. Había quien proponía, como por ejemplo el propio Piccard, que los rayos cósmicos se originaban en la estratosfera.
Otro científico cualquiera hubiese encontrado el modo de estudiar el problema sin moverse de su laboratorio, o al menos de la superficie terrestre. Sin embargo, no estamos hablando de un científico normal. Auguste decidió que él mismo iría a las capas medias de la atmósfera para hacer los experimentos. Viaje a la troposfera. No sería la primera vez que Picard se subía a un globo para hacer un experimento. Así, por ejemplo, en junio de 1926, había repetido junto a Emile Stael el experimento de Michelson-Morley, pero a 4.500 metros de altura sobre Bruselas en el globo Helvetia. Claro que subir hasta la troposfera era otro cantar, y más a comienzos del siglo XX. Auguste tenía que inventarlo todo, y en 1930 diseñó y mandó construir, a una fábrica de toneles de cerveza, su propio medio de alcanzarla. Una cápsula presurizada de aluminio de 2,1 metros de diámetro y 3 milímetros de espesor, propulsada por un globo de hidrógeno. De este modo, acompañado solo por su asistente Paul Kipfer, Auguste alcanzó en mayo de 1931 una altitud récord de 15.785 metros. Os imaginaréis que tanto atrevimiento resultaría arriesgado, y no os equivocáis. Al mirar fugazmente por la ventana, mientras los dos exploradores troposféricos estaban haciendo los últimos chequeos, Paul observó con horror cómo pasaban entre las chimeneas. El globo había despegado accidentalmente. Más tarde tuvieron que enfrentarse a una fuga de mercurio, a un fallo del sistema de refrigeración, y en un momento dado empezaron a quedarse sin aire y sin agua. Ni la vuelta salió como estaba planeado. Tras haber despegado de Augsburg, Alemania, y llegar a la troposfera, Picard tenía pensado amerizar en el Adriático. Sin embargo, el viaje duró 10 horas más de lo previsto, y la cápsula con los dos hombres se estrelló en un glaciar de los Alpes a 1950 metros de altitud. Tras pasar la noche, los dos hombres contactaron con una expedición enviada en su rescate. Estos avatares no evitaron nuevos intentos. En 1932, en una nueva cápsula equipada con radio, Picard pudo alcanzar una altitud de 17.008 metros, y en un intento posterior, 23.000 metros. Picard completó un total de 26 viajes a grandes alturas, y en ellos realizó los más variados experimentos. Viaje a las grandes profundidades. Nuestro científico descubrió enseguida una nueva aplicación para sus cápsulas presurizadas. Si antes había viajado con ellas a grandes altitudes, ahora quería usarlas para explorar las profundidades del océano. Diseñar un submarino capaz de alcanzar grandes profundidades no era sencillo. Un submarino mantiene normalmente un flotador lleno de aire. Si el submarino quiere sumergirse, parte de ese aire es expulsado, sustituyéndose por agua. Si, por el contrario, se inyecta al flotador aire que estuviese comprimido, se desplaza parte del agua en él, disminuyendo la densidad del submarino y haciéndolo ascender. Sin embargo, a grandes profundidades, la presión existente hace que el aire del flotador se comprima, eliminando su capacidad de afectar la flotación del submarino. La idea de Picard fue sustituir ese aire por gasolina. La gasolina es solo un poco menos densa que el agua, pero es incompresible, manteniendo la capacidad de hacer flotar al submarino incluso a grandes profundidades. Ni corto ni perezoso, en 1937 Auguste había diseñado un prototipo basado en esta idea, el FNRS-2, aunque su construcción fue interrumpida por la invasión alemana de Bélgica. Finalmente en 1948 el batiscafo de Picard estaba preparado, y a finales de ese año, alcanzó una profundidad de 1.400 metros. Problemas técnicos, el batiscafo fue dañado en una inmersión, y económicos hicieron que tuvieran que venderlo al gobierno francés, quien lo mejoró y cambió de nombre a FNRS-3. Al mismo tiempo, la ciudad de Trieste se ofreció a financiar otro batiscafo diseñado por Picard. El Trieste, como así se llamó, fue votado en agosto de 1953, y en 1960 llegó a las mayores profundidades conocidas del océano, el abismo Challenger en la fosa de las Marianas. En su cápsula viajaban Don Walsh y Jacques Picard, hijo de Auguste. Esta hazaña no ha sido repetida desde entonces. Auguste moriría en Lausanne, Suiza en 1962, solo 2 años después de que su creación alcanzase los puntos más profundos del océano. Tenía entonces 78 años. Un personaje tan carismático como Auguste Picard no pasó desapercibido entre sus coetáneos. Hergé, dibujante de Tintín, se inspiró en él para crear el personaje del profesor Tornasol, algo que no parece muy difícil de imaginar comparando los dibujos con sus fotografías. Según las propias palabras del dibujante, el profesor Tornasol es una versión reducida de Picard, ya que el real era demasiado alto.
Tenía un pescuezo interminable que surgía de una camisa con un cuello excesivamente grande, hice actor solo un mini Picard, pues de otro modo hubiese tenido que agrandar las viñetas.